Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del curso de Ética Médica en el que abordaremos los temas Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en el ámbito clínico. Asimismo, el tema sobre la investigación clínica, los aspectos éticos y de regulación en nuestro país. En este video revisaremos inicialmente la presentación en la que se discuten sobre los comités hospitalarios de bioética, los comités de ética en los ámbitos clínicos, su origen histórico, justificación y la actual regulación que existe en nuestro país respecto a la implementación de estos comités. Daremos inicio a esta sesión precisamente con una revisión de esos antecedentes históricos en los que se presenta la justificación para crear estos comités dentro de los ámbitos clínicos. Como recordarán, hemos comentado a lo largo del curso la importancia de la relación de la medicina en ese pasado, presente y futuro con respecto a los avances técnicos y tecnológicos del siglo XX que la han impactado profundamente, junto con la especialización y subespecialización de las áreas de atención que igualmente han impactado en los ámbitos de la investigación. Todo esto, aunado a factores sociales, económicos y culturales, ha llegado al ámbito del ejercicio profesional de la medicina y de la educación médica. Los avances biomédicos parecerían entonces ser una fuente de conflicto entre la práctica de la ciencia clínica y el arte de manejar personas enfermas. Es decir, nos enfrentamos precisamente en este nuevo milenio, como señala David Wehrlein, ante el problema de aquello que permite el avance científico-tecnológico, por un lado de la medicina, versus el hecho de que el momento de ejercer la medicina y acercarnos al paciente, se busca que el manejo de la enfermedad en el que logremos ser empáticos con el paciente no sea desplazado por este deseo científico de alcanzar el conocimiento. Es importante tomar en consideración las reflexiones que en torno al inicio del siglo XXI surgieron, cuando reflexionábamos sobre el enfoque humanista, sobre las humanidades que no deben de perderse dentro del ámbito de la medicina, logrando que estos avances científicos fueran siempre con esta visión precisamente hacia el bienestar humano. Un objetivo que señalan numerosos autores debe de recuperar su fortaleza original. Y uno de los ámbitos que debe de unirse a este esfuerzo de recuperar este esfuerzo original del bienestar humano es precisamente el de la educación médica. Estos ámbitos en donde no solo el conocimiento científico como destreza técnica se requiere de procurar, sino también ampliar este arte del curar y del cuidar en un marco, como lo señala aquí James Friedman, de comprensión de los seres humanos, de un compromiso idealista con los valores en el sentido de llevarlos a la acción, y la exposición a las lecciones humanas de las ciencias humanas y de las humanidades como partes muy importantes y respetables del currículum. Y quizás la justificación para abordar los aspectos éticos, no solo del ejercicio profesional de la medicina, sino de los ámbitos de investigación, así como la justificación para los comités de ética hospitalarios de la investigación y los comités de bioética, es precisamente el hecho de que podamos desde la ciencia, en este caso la medicina, tener como objetivo alcanzar el más grande potencial, pero siempre en fusión, siempre en sinergia, señalaríamos, con la ética
y la moral en un sentido más amplio de lo que es nuestra sociedad. Y precisamente esto nos lleva a este encuentro. ¿Por qué hablar, por ejemplo, en aspectos éticos de la investigación, en aspectos clínicos del ejercicio de la medicina, de comités de ética? ¿Qué tendrían que aportar precisamente estos comités y estas aproximaciones entre estas dos disciplinas de la ciencia y las humanidades? Precisamente como un puente entre la medicina y el ser humano. Me detengo aquí un momento en aclarar algunos conceptos, porque ya he señalado varias veces que hablaremos no solo de los comités de ética, tanto hospitalarios como los comités de ética de la investigación, sino que también discutiremos sobre los comités de bioética. Y por ello vuelvo a la revisión de este importante concepto y disciplina. Ya hemos discutido que la bioética como una nueva disciplina, en un término cristalizado por Potter en 1971, plantea precisamente la posibilidad de formar este puente, un puente que nos permita unir las ciencias y las humanidades en un diálogo, en una interacción, para que no perdamos de vista ese bienestar de la especie humana y una mejora en la calidad de vida. De alguna manera hay quien propone que la ética médica, al ser una ética también de la vida, en el ejercicio de la medicina con respecto a la vida humana, y al ser la bioética, toda aquella reflexión acerca de la vida en sus diferentes manifestaciones, vida animal, vida del planeta, vida humana, pues queda de alguna manera contemplada dentro del marco la ética médica de esta nueva disciplina. Una disciplina, la bioética, que invita a la reflexión desde diferentes perspectivas disciplinares, es decir, vamos a integrar diferentes tradiciones, no solo filosóficas, desde la filosofía moral, sino que también aproximaciones desde otras disciplinas como la sociología, la antropología, el derecho, la ecología, es decir, es finalmente uno de los ámbitos de mayor interés, ya que en el siglo XX el planteamiento que se hace con respecto a la vida humana y el deber ser de la ciencia en su capacidad de intervención, pues que sobre la vida es en el siglo XX cuando empieza a plantearse grandes avances científicos, técnicos y tecnológicos, y también desafortunadamente situaciones en donde, por ejemplo, en casos de investigación con sujetos humanos, se presentaron situaciones donde la voluntariedad, este ejercicio de la autonomía de aceptar participar en los proyectos de investigación no se dio en libertad de los sujetos humanos. Podemos pensar en dos ejemplos paradigmáticos para esta situación. Por un lado, en la Alemania bajo el régimen nazi, en los campos de concentración, los proyectos de investigación que se llevaron a cabo sin que los sujetos tuvieran la posibilidad o la condición de aceptar participar en ellos voluntariamente, más los, por supuesto, abusos y excesos en los que cayeron muchas de estas investigaciones. Y un segundo caso paradigmático es el que se presenta, se revela en los años 60 en los Estados Unidos, en la población de Tuskegee, Alabama, en donde se revela que desde poco antes de mediados de los años 50, un grupo de médicos llevaban a cabo una investigación para monitorear la evolución natural de la sífilis en pacientes afroamericanos, a quienes, una vez que surge la alternativa terapéutica de la penicilina, no se les revela que ésta existe, ni se les informa sobre las posibilidades de abandonar la evolución natural de la enfermedad. Estos son solo dos ejemplos que desafortunadamente han sido reforzados por otros que se han ido revelando. Hace
relativamente poco el gobierno de los Estados Unidos se disculpó públicamente por un ensayo clínico similar en Guatemala en los años también 70, y bueno, nos revela esto precisamente lo que quedó ya plasmado en la Declaración de Helsinki, cuando se habla de que los intereses de la ciencia deben de estar siempre bajo los intereses del sujeto, inclusive también los intereses de la sociedad como tal. Y esto a lo que nos lleva es precisamente a reconsiderar el rol, la importancia del rol de participar en procesos de deliberación que nos permitan, a través de ese proceso de argumentación, de escucha, de discusión, de cambios de perspectivas y de intercambio de las mismas, el poder llegar a tomar decisiones donde efectivamente no solo estemos privilegiando, bueno, ¿qué digo privilegiando? Reconociendo la primacía de los derechos del sujeto, del paciente, del sujeto de investigación clínica, sino también que nos queden claros cuáles son los beneficios que el tipo de intervenciones, por ejemplo en investigación o en los ámbitos clínicos, vaya a ir siempre directo a impactar primero en el bienestar del paciente o en el bienestar de la sociedad, pero nunca supeditando el bienestar del paciente a ningún otro interés. Y aquí es precisamente donde entramos a este concepto de la deliberación en el ámbito clínico. La deliberación que en este momento pues plantearemos como una deliberación que caracteriza a los comités de ética y de bioética, y que a continuación discutiremos en qué consiste. Ya lo señalaba Victoria Camps cuando en términos simplemente de comunicación, de diálogo y de esta deliberación, se propone que precisamente ese diálogo entre personas autónomas que se reconocen mutuamente y solidarias en el sentido de compartir una realidad, es una comunicación constructiva, es un diálogo que no rehúye el conflicto, sino que lo aborda civilizadamente. Es decir, en la deliberación hay un elemento en el que se reconoce precisamente que el conflicto puede existir, y que es a través de ese diálogo en donde vamos a abordar estas perspectivas para precisamente tratar de lograr los objetivos de una deliberación moral. ¿Por qué hablar de deliberación moral? ¿Por qué no decir que un comité de ética o de bioética tendría otro ámbito, una deliberación, por ejemplo, ética, o una deliberación profesional o referente al ámbito profesional? Bueno, aquí hacemos alusión a uno de los autores principales de gran reconocimiento dentro de la bioética europea y en particular de la bioética española, que es el doctor Diego Gracia, quien propone precisamente que esta deliberación moral se presenta dentro de los comités de ética y de bioética relacionados a los ámbitos de la medicina, ya sea de investigación o clínicos, dado que tienen por objeto el resolver los problemas concretos a partir del análisis racional de los medios y los fines, pero también respetando los sistemas de valores o principios de los implicados. Es decir, no se delibera sobre los valores o principios de los implicados, sino sobre el modo de resolver los problemas respetando los valores o principios de los implicados. Muy importante y de suma relevancia esta diferenciación en torno a la deliberación moral, en torno precisamente a qué es cómo abordar esta argumentación racional que nos permita llegar a ciertos acuerdos. Y quiero aclarar en este momento que no estamos hablando sobre un relativismo moral que lo acomode todo.
no, sino de un auténtico ejercicio de deliberación moral en donde la argumentación entre las diferentes posturas, principios y valores que las fundamentan sean puestos bajo discusión en un auténtico proceso al que muchos califican inclusive como democrático. Y bueno, por supuesto tendríamos que pensar, aquí continúo citando a Ferrer, donde habla de una deliberación colectiva. Es decir, si vamos a hablar de comités, pues ya el término alude a que no es una cuestión individual, sino que tiene que ver con más personas. Un grupo de personas en el que plantea Ferrer, veremos a continuación, que tienen el objetivo de llegar a decisiones que sean moralmente prudentes en situaciones de incertidumbre, no pocas veces bastante complejas y que afectan a varios agentes, personas, intereses y a la misma sociedad. Y es por esto que Ferrer propone que es una actitud necesaria para poder entrar en este proceso de deliberación, es la humildad intelectual, la apertura al diálogo, el respeto, los puntos de vista, respetar esa escucha para poder conocerlos, la flexibilidad para modificar las propias posiciones cuando sea necesaria y la firmeza. E insisto, no se está argumentando aquí hacia un relativismo moral. De hecho, Ferrer y Diego Gracia serían los últimos en argumentar, me parece, en este sentido, sino en que el elemento de apertura para el diálogo, de respeto a la escucha y de ponderación de los argumentos, en términos de esa ponderación donde estoy realmente dando una oportunidad a esa otra perspectiva que estoy escuchando para tomarla en cuenta, comprendiendo que es una situación compleja, donde hay múltiples perspectivas y donde cuando llega, por ejemplo, imaginen un caso a un comité de ética hospitalario, pues es efectivamente porque estamos en una situación dilemática donde la vía de solución o la alternativa de acción no es tan clara. Y bueno, aquí Ferrer termina diciendo, pues, y todo esto se da finalmente ante el reconocimiento de que la ética no es un conjunto de normas simples y claras, y que se apliquen mecánicamente sin exclusión. De nuevo insisto, no en el sentido de un relativismo moral en absoluto, sino en el sentido de cómo vamos en cada uno de los casos dando la aplicación de cada uno de estos elementos. Y esto nos lleva, me parece, en una de las aproximaciones más completas que podemos revisar a la fecha, aquella que hace Edmund Pellegrino precisamente sobre el impacto de la ética médica en la sociedad de hoy. Es decir, este ámbito médico en el que se incluye toda esta cuestión del trato, pero también de tratar con juicios concretos en situaciones en donde, a pesar de toda esta incertidumbre y de toda la complejidad que mencionábamos hace unos minutos, se tiene que tomar una decisión y se tiene que tomar una acción. Y bueno, Edmundo Pellegrino, partiendo de estos preceptos, es cuando propone que, por lo tanto, la ética como disciplina, con su propio contenido y método, pues puede ser enseñada. Y es ese método de análisis, es ese método que en esta ocasión estamos señalando como esa deliberación que va a permitir, por ejemplo, a los miembros de un comité poder analizar aspectos éticos que están relacionados a los casos que estén analizando o a los protocolos de investigación que estén también bajo su revisión. Ahora, estos objetivos son sobre todo, lo señala y lo retomo aquí de Pellegrino, el enseñar las habilidades para el análisis ético, que hablamos en este momento en términos de comités de ética, de esa deliberación entre los miembros para poder llegar a una resolución, pero que aplica estas habilidades de análisis ético para cada caso de cada paciente que vemos en nuestro ámbito de ejercicio profesional.
elevar la sensibilidad para la problemática ética en la práctica clínica diaria como segundo objetivo. ¿De qué relevancia es esta aportación del doctor Pellegrino y de muchos otros que como él enfocan su atención en lo más cotidiano y a la vez en lo más personal de la expresión del ejercicio profesional? En los entornos facilitadores o complejos o retadores que podemos estar enfrentando en los diferentes roles de nuestro ámbito del ejercicio como médicos y médicas. Y por supuesto, estos dos puntos, ¿cómo podrían estar sin hacer un referente a incrementar o promover la reflexión crítica? Y una reflexión crítica que, como señala aquí Pellegrino, no responda solamente a esos reflexionar sobre esos valores o principios personales, sino también en términos de responsabilidades y principios de la profesión, a los que respondemos como agentes de la profesión. Y finalmente, identificar los presupuestos éticos sustantivos que respaldan las decisiones clínicas. Y para ejemplificar, en el caso, por ejemplo, una decisión clínica de llevar a cabo un procedimiento, pues identificar en qué está fundamentado desde el punto de vista ético, tanto en realizar el procedimiento, el indicarlo o sugerirlo al paciente y el que el paciente lo acepte. Entonces, podemos pensar en sustentos del tipo, por ejemplo, beneficencia, no maleficencia, autonomía y el respeto a el paciente. Noten por favor cómo en estos objetivos finalmente en términos de esa deliberación que puede ser con uno mismo en torno a mi propia práctica profesional y de nuevo uniéndonos a Pellegrino en ese ámbito tan cotidiano, no de los casos extraordinarios sino del día a día, cómo va respaldándose todo este objetivo, no solo como objetivos de enseñanza-aprendizaje, sino como objetivos de el asumir la responsabilidad profesional y de ejercer la autorregulación de la profesión. Porque finalmente los miembros de la profesión somos los responsables de la credibilidad moral, como plantea aquí Pellegrino, y de la propia, la personal, y la credibilidad de la profesión. Y por lo tanto, el énfasis de que esto ocurre en cada momento de la relación médico-paciente. No ocurre solamente en los casos donde hay una situación dilemática, no ocurre solo en los casos donde hay protocolos de investigación clínica, ocurre en cada momento de esta relación donde el concepto del bienestar del paciente tiene un peso grandísimo sobre el criterio final de una decisión es moralmente aceptable. Y aquí, bueno, tendríamos que volver a señalar que no solo en ese ámbito moral, sino en el de la ética de la profesión, donde se refrenda que efectivamente la primacía del bienestar del paciente es aquello que pauta esa conducta ética. Bien, entrando en el tema, y una vez que hemos discutido esta revisión en aspectos, vuelvo nada más a señalar para resumir, en aspectos en torno a la relevancia de la deliberación moral, de la deliberación en torno a aspectos éticos de la profesión, desde ese aspecto personal y profesional de la autorregulación, pero también desde otra expresión de esa autorregulación de la profesión, es que existen estos grupos de individuos, miembros de la profesión o no, como veremos más adelante, que precisamente lleven a cabo esta función de autorregulación. Se puede entender como una función de vigilancia, pero también se puede entender como una instancia para que esta deliberación ocurra.
Y así, por ejemplo, lo plantea Ferrer, como un grupo de personas, un comité de ética en biomedicina, que se constituye con la misión de deliberar sobre la moralidad de determinadas acciones, decisiones o acciones, bien sea en la práctica clínica, en la investigación científica o en la gestión de los recursos sanitarios o recursos de la salud disponibles. Y quiero señalar que aquí, insisto, estos autores siguen abordando esta cuestión de la deliberación moral y que finalmente incluye o comprende esa deliberación desde la ética de la profesión y desde la ética aplicada. Está comprendida dentro de estos ámbitos de deliberación. Y bueno, ¿cómo está estructurado o históricamente qué referentes podemos mencionar que nos den una idea de cuál es cuál comité? De repente nos dicen, tienes que preparar como tu tesis para finalizar la residencia, un protocolo de investigación y te lo tiene que autorizar el comité de ética. Y desde ahí empezamos a preguntar, ¿en dónde es? ¿Es el de ética? ¿Es el de profesionalismo? ¿Es el de la escuela? ¿Es el del hospital? ¿A dónde voy? ¿Es el del hospital donde esté yo realizando el estudio? ¿Dónde es esto? ¿Cómo están estructurados estas organizaciones? Bueno, quiero hacer un breve recuento histórico, nada más para dar un antecedente a grandes rasgos, a la vez de que lo integro en una de las clasificaciones o categorizaciones que ha sido de las más utilizadas y que naturalmente está a discusión y que nos servirá hoy para ejemplificar. Y esta clasificación de los comités de ética o de bioética podríamos señalar que consiste en estos 4 grandes elementos. 1. Los comités éticos de investigación clínica. Son los comités que efectivamente en los centros donde se desea llevar a cabo una investigación clínica tienen que revisar los protocolos de investigación considerando, claro, por supuesto, aspectos de metodología, pero también aspectos éticos de la investigación, en cuanto principalmente a la voluntariedad de los sujetos de investigación de participar, el procurar el respeto a sus derechos y también el poder asegurar que es una investigación que va en pos de la sociedad. Y en estos comités de ética de investigación existe, por ejemplo, como en los Estados Unidos, una instancia que integra el comité que te va a revisar como tal la metodología de tu protocolo, y ese mismo comité te va a revisar aspectos que pueden estar relacionados a los aspectos éticos. Y esto es lo que se conoce como el Institutional Review Board, el IRB. Es muy importante que vayamos aclarando y clarificando que esta posibilidad de que exista un comité de ética para investigación y que aparte exista un comité de investigación, estoy hablando de 2, que en los 2 se va a someter a revisión del protocolo, pero noten cómo en el comité de investigación lo que va a estar sobre revisión va a ser sobre todo en términos de metodología, los objetivos de la investigación, de un protocolo basado en la medicina, basado en evidencias, etcétera. Mientras que la revisión del protocolo de investigación por el comité de ética de investigación va a hacer énfasis en esos aspectos éticos relacionados sobre todo a los sujetos de investigación. Y por ello hay países que integran estos 2 comités en una sola instancia y le llaman comités de investigación y de ética de la investigación, o comités de ética e investigación clínica, o que pueden presentar los 2 comités por separado. Bien, una segunda figura muy importante y que hay que diferenciar
son los comités de ética asistencial o los comités de ética hospitalarios. Estos son los comités que existen conformados por médicos dentro de los hospitales. Y son comités, como veremos más adelante, que tienen sobre todo entre sus objetivos el ser la instancia ante la cual se puedan llevar a revisión casos reales del hospital por medio a través de los mismos médicos para solicitar una recomendación. Pero también son comités, insisto, de ética hospitalarios que por lo tanto también tendrían la función, 1, de revisar casos, 2, de educar a sus miembros y a su comunidad en ese hospital donde estén, y 3, el contribuir al desarrollo de políticas hospitalarias que vayan respondiendo a las problemáticas y a las situaciones que se vayan analizando por parte de estos comités. Volveré de hecho más adelante precisamente a este tipo de comité, ya que en algunos países como el nuestro, estos comités de ética hospitalaria, conformados habitualmente por médicos, van a migrar, se van a transformar en comités de bioética hospitalarios. Y veremos cuáles serán las diferencias entre estas dos instancias. Otra figura son los comités nacionales o supranacionales de bioética. Esto se refiere a aquellos países donde se ha conformado un grupo que a nivel nacional primero analiza alguna problemática o situación en especial y emite una recomendación. Pongo aquí, por ejemplo, dos casos que han sido muy importantes para algunos países, en este caso para los Estados Unidos. En esta instancia, que fue un comité nacional de bioética que se llamó la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación, y que es la comisión que finalmente propone, formula el informe Belmont, que es en el informe donde se cristalizan los 4 principios de la ética biomédica, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia entendida como justicia social. Es importante comprender la creación y el objetivo de estos comités, ya que suelen estar asociados a revisión de casos o situaciones específicas donde a nivel nacional se desea plantear una postura en base a una recomendación que provenga de un grupo de expertos que entren en estos procesos de deliberación. Y finalmente, la cuarta figura de los comités sería un comité de ética organizacional o institucional, que sería un comité que pudiera estar integrando precisamente todos los ámbitos de ejercicio de esta autorregulación en torno a la práctica de la medicina. Es decir, sería un comité de ética organizacional e institucional, por ejemplo, que no solo esté en contacto e informado de qué están haciendo los del comité de ética de investigación o los del comité de ética hospitalario, sino que también estén revisando, por ejemplo, las políticas del hospital. Políticas que van desde políticas administrativas hasta, por ejemplo, capacitación del personal no médico del hospital. Entonces, imaginemos a todo el personal que está dentro de los hospitales, a todos los procesos que permiten y que dan soporte para que el ejercicio del servicio de la salud se pueda dar. Bueno, el análisis que pudiéramos hacer en todos esos elementos. Y bueno, como pueden ver, estas 4 grandes divisiones nos dejan con una posibilidad de ampliar precisamente sobre características específicas de algunos de ellos. En la actividad que acompaña esta sesión en Blackboard,
ustedes van a poder revisar y analizar un caso desde el punto de vista precisamente de los aspectos éticos de la investigación o de la ética de la investigación clínica. Y a través de ese caso van a poder revisar también el reglamento de la Ley General de Salud de nuestro país, precisamente respecto a la investigación y a los ensayos clínicos. Por lo tanto, a mí me gustaría discutir en estos minutos restantes de esta sesión el otro aspecto, es decir, el aspecto que va más vinculado hacia los comités de ética hospitalarios. Por supuesto, tendremos mucho que discutir sobre los comités de ética de la investigación y los aspectos éticos de la investigación, pero les insisto, en la actividad que encontrarán en Blackboard se cumple, se les presenta una oportunidad de poder revisar esos contenidos. Y por ahora me parece que el énfasis de estos comentarios puede ser en torno precisamente a qué ocurre con estos comités de ética hospitalarios. Pongo aquí como un referente nada más histórico el caso de España, donde estos comités de ética hospitalarios, también se han llamado de ética asistencial, tienen ya desde 1995, siendo una cuestión que tiene que estar acreditada por el Instituto o el Ministerio de Salud dentro de España, y donde noten por favor cómo se habla precisamente en términos de funciones de poder proteger los derechos de los involucrados. Y aquí de nuevo debemos de considerar, por supuesto, al paciente, pero también a los médicos, a los responsables de los servicios en los hospitales, al personal de salud en general, de enfermería, de técnicos y demás, poder proteger los derechos en los casos en los que se solicite su intervención para generar una recomendación. Asesorar en casos donde se presenten conflictos éticos, colaborar en la formación, en la educación en bioética de los profesionales del hospital y del área de la salud y miembros del comité, y proponer protocolos o políticas de actuación para el hospital en situaciones que se vayan repitiendo de manera reiterada. Noten por favor cómo en este caso estos comités son entidades que están ante una diversidad de actividades y que se les pueden presentar múltiples y variadas situaciones éticas, como vemos en esta diapositiva, y cuyo objetivo finalmente es integrar aspectos multidisciplinarios para que se vea que esto de la ética no es un ideal que nadie cumple, sino una realidad, como dice Pilar Núñez, una realidad pragmática, algo que puede ocurrir y que aparte de que ocurre es algo que puede ser una alternativa de solución y de acción. Noten por favor cómo a nivel nacional, ya decíamos en estos comités nacionales o supranacionales, estamos hablando sobre cuestiones específicas que cada país o cada nación quiera clarificar. Pongo aquí el ejemplo del Comité Asesor de Ética que se formó en España en el 2002 y que fue temporal para debatir y deliberar y emitir una recomendación sobre la investigación en embriones congelados. Y pongo un ejemplo aquí de los miembros que conformaban ese comité. Noten por favor cómo estamos hablando de esa multidisciplinariedad, cómo desde múltiples disciplinas se pueda dar voz y voto para poder emitir una recomendación. Y sigo hablando en términos de recomendación porque estos comités, en ese diálogo, como señala aquí Adela Cortina, en ese diálogo ellos emiten una recomendación porque la decisión última es una decisión personal. Dice Cortina aquí que en esa decisión personal se concilian la universalidad y las diferencias, la comunidad humana y la irrepetibilidad personal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el comité, cuando emite una recomendación, esa recomendación no es vinculante, no obliga a nadie. Es una recomendación en la que se señalan precisamente sugerencias que están entonces y que han pasado
por ese diálogo y ese análisis de lo universal y de lo diverso, para que a través de esta comunicación humana podamos tomar esa decisión desde lo personal. Y bueno, esto abre muchas cuestiones, quizás estén surgiendo ya en nosotros en este momento respecto a y entonces cuál es el objetivo. Si no nos van a decir, no nos van a obligar o nadie lo va a resolver, finalmente lo sigo resolviendo yo, los afectados. Y sí, así es. Y sin embargo, el objetivo de contar con esas recomendaciones es que pueda yo también considerar los diversos puntos que están en conflicto, en tensión o en duda, por lo menos. Y noten también cómo en esta metodología de deliberación de los comités de ética hospitalarios o asistenciales, que esta en particular es la que propone el doctor Diego Gracia en su curso de maestría en bioética en la Complutense de Madrid, noten cómo los pasos de deliberación sobre un caso en un comité de estos también tienen una relación directa con una metodología para que nosotros en lo individual pudiéramos analizar este tipo de casos. Tengo que conocer el caso clínico, tengo que evaluar clínicamente el caso. O sea, primero hay que agotar todas las dudas que tengan que ver con el caso clínico como tal, indicaciones, contraindicaciones médicas sobre el problema o el caso, para entonces poder identificar cuáles son las problemáticas éticas que se plantean. En este punto de la elección, definición del problema es tratar de dar claridad hacia cuál de estas problemáticas es sobre la que podría estar girando este núcleo de la problemática ética del caso, para que entonces pudiéramos identificar valores o principios que estuvieran en conflicto y poder plantear, que esto me parece también importante, cursos extremos de acción, poder ver cuál sería la opción A y la opción B en un curso extremo, para entonces de una manera también muy aristotélica encontrar un curso óptimo de acción en torno precisamente a qué hay en medio de esos dos extremos. Y algo muy importante en la metodología de análisis de dilemas éticos es este último punto de la evaluación de la solución adoptada. Es decir, y tenemos también que integrar en nuestros procesos de análisis de casos éticos, ya sea de manera individual o en comités, un paso de revisión. Y un paso de revisión no para señalar y descalificar, sino para reforzar o para ajustar. Y recordemos, otro de los objetivos de los comités de ética hospitalario es proponer políticas o procedimientos para casos que se estén, por ejemplo, presentando con cierta frecuencia. Y de esta revisión de la solución adoptada, ya insisto, porque la recomendación del comité es no vinculante. Entonces también ir a ver qué pasó en la realidad y cuál fue la evolución de esa resolución. Y bueno, yo mencionaba hace unos minutos este concepto de que el comité debería de visualizar, de tomar decisiones prudentes. Bueno, pues pongo yo aquí algunas de las consideraciones en torno a qué es esta prudencia. Finalmente es esta cuestión de tomar decisiones racionales en condiciones de incertidumbre, que nos puedan ayudar a tomar esas decisiones, y donde esta prudencia pues incluye también el poder considerar otras perspectivas más allá de la propia. Finalmente, si nos damos cuenta, estamos ante cambios muy importantes en torno a la educación médica, que incluyen no solo estas nuevas tecnologías o inclusive nuevos modelos económicos para el ejercicio de la medicina, sino también este rol de la ética médica en todas sus expresiones, como lo que estamos comentando ahorita, en el rol de los comités de ética y en el rol de la ética de la investigación. Y bueno, finalmente cierro esta presentación
con un breve panorama sobre la situación actual en México con respecto a estos comités. Ustedes cuentan con esta presentación en Blackboard y pueden consultarla más despacio. Yo lo que quiero señalar es que en nuestro país hemos tenido un desarrollo en este nuevo milenio en el que finalmente los comités hospitalarios de bioética están esperando para hacer su aparición. ¿Qué es esto? Esta iniciativa es una iniciativa para adición a la Ley General de Salud con el artículo 41 bis, para incorporar la obligación de contar en los hospitales del sector público, privado y asistencial con comités hospitalarios de bioética. Ahora, vamos a ver brevemente algunas de las diferencias, porque estuvimos hablando de comités de ética hospitalarios. ¿Cuál es la diferencia con que sea de bioética? Bueno, pues que finalmente en esta iniciativa lo que se propone es que se implementen comités hospitalarios de bioética, noten aquí por favor las dos definiciones, en el que se dedica precisamente a que se puedan resolver problemas o dilemas éticos en la práctica clínica, a que se puedan elaborar lineamientos y guías éticas y la educación de los integrantes de estos centros hospitalarios. Pero noten también cómo estos comité de ética de investigación queda precisamente en esa otra instancia donde ya se están revisando las investigaciones, los lineamientos y demás. Y quiero aclarar, porque es muy importante, que noten cómo en este caso la Comisión Nacional de Bioética es la que estaría regulando y observando que se implementen estos comités. Y noten cómo hay una gran variable, que es que ahora sean interdisciplinarios y se llega a especificar que sean de otras profesiones, no de ciencias de la salud, aunque también de ciencias de la salud, y que también existe inclusive representantes de el núcleo afectado o de las personas usuarias de los servicios de salud, es decir, de los pacientes, guardando equilibrios de género y que pertenezcan o no a los servicios, a los establecimientos de salud. Noten por favor cómo se plantea esto en términos de esa pluralidad científica y académica del país, y cómo se habla también de la importancia de las comisiones de investigación, del Comité de Ética de Investigación y de la Comisión de Bioseguridad, ¿verdad? Y noten cómo lo existente ya en regulación en torno a trasplantes, que establece ya la misma ley, también entraría bajo supervisión de estos comités hospitalarios de bioética. Bueno, finalmente esa es la iniciativa de ley. La Comisión Nacional de Bioética será quien vaya indicándonos a nivel nacional cómo vamos implementando todo esto. Como ustedes saben, la iniciativa pues tiene que pasar por aprobación y después se tendrá que promulgar la ley referente, el reglamento, perdón, referente a esta modificación. Y bueno, para mantenerse al tanto, pues consultar la página de la Comisión Nacional de Bioética para ir verificando esta información que ya está publicada, en el que nos van diferenciando entonces Comité Hospitalario de Bioética, comité, las funciones que este tiene y los elementos para el registro de los mismos, así como el plan de acción que estos comités hospitalarios de bioética tendrían. Bien, pues quizás este panorama breve nos puede abrir esa visión de cómo en nuestro país esta deliberación moral y ética en torno a la profesión, en sus ámbitos clínicos y de investigación, tiene grandes aplicaciones por venir y grandes retos y responsabilidades ante los cuales debemos responder, no solo desde la educación médica, sino en el ejercicio del día a día en nuestra profesión. Muchísimas gracias por su atención y les pido, si son tan amables, que revisen en Blackboard las actividades para complementar la revisión del tema de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.